Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy, nos metemos en un caso bastante escalofriante, sacado de El asesino del reloj. Crímenes y misterio en Medellín. Una serie de crímenes que, la verdad, aterrorizaron la ciudad entre 1991 y 1998. Sí, un caso muy particular, marcado por una firma. Pues macabra, ¿no? Todas las víctimas las encontraban muertas exactamente a las 3:15 de la madrugada. Exacto. Y no solo eso, sino que los relojes en la escena, o a veces sobre las propias víctimas, estaban detenidos justo a esa hora. Qué detalle tan específico. Nuestra misión hoy es pues tratar de desentrañar los hechos, ¿no? Desde los primeros crímenes hasta, el enigma que todavía como que resuena un poco. Así que vamos a empezar. Todo arrancó en febrero del 91, ¿cierto? Con un estudiante, exacto, un estudiante universitario. Lo encontraron sin vida en su apartamento. Y lo más desconcertante fue que su reloj digital, que funcionaba perfectamente bien, estaba clavado, detenido a las 3:15 am. Ajá. Y este patrón, esta hora fatal, digamos, se empezó a repetir una y otra vez en diferentes lugares de Medellín. Pero entiendo que había algo más que la hora. Había como un objeto que dejaba, ¿no? Sí, sí, exacto. Y aquí es donde la firma se vuelve, pues, todavía más inquietante. Sobre cada víctima, el asesino ponía un reloj de bolsillo antiguo, también detenido a las 3:15. ¿Un reloj de bolsillo? Sí, y lo curioso es que siempre era un reloj diferente, nunca el mismo. Esto ya sugería como una colección deliberada, ¿no? Casi un trofeo macabro de cada asesinato. Una colección. Qué tétrico. ¿Y se supo algo de esos relojes? ¿De dónde venían o...? Bueno, eso se aclaró un poco más tarde. La policía al principio estaba muy desconcertada, lógicamente, pero empezaron a sospechar de alguien con una fijación, pues muy fuerte con el tiempo, y específicamente con esa hora. Claro. Y la tensión subió mucho cuando empezaron a llegar cartas anónimas, a los medios, a la policía. Cartas burlándose, tengo entendido. Una de ellas decía algo particularmente siniestro, ¿no? Así es. Una citaba textualmente, El tiempo es mi arma. A las 3:15, las almas se abren como relojes rotos. Uf. O sea, no solo confirmaba la obsesión, sino que era un desafío directo a las autoridades, como un juego psicológico. Y eventualmente todas las sospechas cayeron sobre una persona, ¿verdad? Esteban Cárdenas. ¿Qué se sabía de él? Pues mira, Cárdenas era un ex relojero, alguien que, digamos, conocía el tiempo desde adentro, los mecanismos. Ajá. Y la conexión trágica, resultó que su esposa y su hija habían muerto años antes, en un accidente de coche. Justo a las 3:15 de la madrugada. No puede ser. ¿La misma hora? La misma hora. Después de esa tragedia, Cárdenas cerró su taller de relojería y básicamente desapareció. Nadie supo mucho de él. ¡Qué fuerte! Una tragedia personal que se convierte en el posible motor de algo tan oscuro. Es difícil entender esa conexión, aunque el vínculo con la hora es innegable. Sin duda, sin duda. Esa línea entre el duelo, el trauma profundo y una fractura psicológica que lleva a la violencia es muy, muy compleja. Pero bueno, finalmente en 1998, la policía lo encontró. Lo arrestaron en una casa abandonada. Y lo que encontraron ahí, me imagino que confirmó todo, ¿no? Como entrar en la mente del asesino. Totalmente. El lugar era estremecedor según los reportes. Había decenas de relojes, todos, absolutamente todos, detenidos a las 3:15 am. Mm, También encontraron fotografías de todas las víctimas. Y en el centro de todo, una especie de altar improvisado, dedicado a su esposa e hija muertas. Era como la guarida donde se juntaba su dolor, su obsesión y sus crímenes. ¡Qué escenario! Y durante el juicio, su declaración. ¿Qué dijo? ¿Cómo explicó todo esto? Su testimonio fue tan raro como sus crímenes, la verdad. Afirmó, y esto es textual, yo no elegía la hora me elegía a mí. Ellas me hablaban desde las manecillas. ¿Cómo? O sea, ¿Sí? Como si negara su responsabilidad, ¿sabes? Se presentaba casi como un instrumento del tiempo,
o de los espíritus de su familia. Algo muy extraño. Bueno, lo condenaron a cadena perpetua. Cadena perpetua. Pero incluso con él en la cárcel, parece que la sombra de las 3:15 no se fue del todo, ¿verdad? Leí algo sobre testimonios posteriores. Correcto, sí. Varios investigadores que trabajaron en el caso reportaron años después, experiencias bastante inquietantes. ¿Cómo qué tipo de experiencias? Hablaban de relojes en sus propias casas que, de repente, se detenían a las 3:15, sin explicación alguna. Pesadillas recurrentes con el sonido de un tic-tac, 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 incesante. ¡Qué angustia! E incluso algunos decían sentir como susurros, que decían, el tiempo nunca muere. Todo esto, claro, alimentó muchísimo la leyenda urbana en Medellín sobre esa hora. ¡Wow! ¿Tú crees que era el estrés postraumático del caso, la sugestión o hay algo más ahí difícil de explicar? Es que esos detalles le dan una capa casi sobrenatural, ¿no? Es que esa es la gran pregunta que deja este caso, ¿no? ¿Dónde termina la psicología, el trauma, la sugestión colectiva, y dónde empieza algo que quizás roza lo inexplicable? Y justo cuando parecía que el caso estaba cerrado, judicialmente al menos, pasó algo más. ¿Te refieres a la muerte de Cárdenas? Exacto. En el año 2002 lo encontraron muerto en su celda. Y el detalle final, el que cierra el círculo de una forma macabra, es que tenía en la mano un reloj de bolsillo antiguo. No me digas. Detenido a las 3:15 de la mañana. Increíble. Es como si el propio patrón que él creó se hubiera vuelto contra él al final. Entonces, a ver, ¿qué nos deja todo esto? Porque tenemos hechos claros, un asesino en serie, una motivación terrible ligada a un trauma personal, una condena. Pero también tenemos estos ecos, estas cosas raras que siguieron pasando. Pues sí, nos deja con esa línea muy difusa entre una obsesión patológica llevada al extremo más oscuro y la posibilidad de que ciertos eventos traumáticos dejen una especie de marca, ¿no? Algo que trasciende lo puramente racional. Los testimonios de los policías, que eran gente pragmática, sumado a la propia muerte de Cárdenas en esas circunstancias, pues mantienen vivo el enigma. Queda entonces esa reflexión final, ¿no? Más allá de la culpabilidad probada de Cárdenas, ¿hasta qué punto la mente humana busca patrones para darle sentido a lo que no entiende? ¿O será que ciertos momentos, como las 3:15 para Cárdenas, cargados con tanta tragedia, realmente adquieren una resonancia propia, una especie de energía? ¿Qué pesa más aquí? ¿La explicación psicológica, racional, o la fascinación por un misterio que se resiste a ser completamente descifrado?